Así que hoy, frente a ustedes, quiero que pongan el Corán a prueba utilizando el método científico. Usando el método científico tienes que tener una hipótesis. Mi hipótesis que voy a presentarles hoy es que el Corán es una fuente divina. No podría haber sido escrito por un hombre llamado Mahoma o cualquier persona a su alrededor en el periodo en que le fue revelado. En ese momento, en el desierto árabe, había un hombre que era analfabeto y aunque pudiera leer, no tenía las bibliotecas de los griegos o los romanos, ni ningún tipo de investigación de ese tipo frente a él para poder leer. Nadie a su alrededor podría haber conocido los hechos científicos que se mencionan en el Corán. Esta es mi hipótesis. Pongámoslo a prueba hoy frente a nosotros. Si podemos poner a prueba esta teoría en comparación con los hechos disponibles, la información disponible que tenemos científicamente hoy, y si podemos probar que esto se cumple repetidamente, entonces tenemos que aceptar que este es un hecho, que este libro tiene orígenes divinos. Así que miramos la investigación científica en astronomía. ¿Cuál es el origen del universo, de la galaxia, de los planetas? Hoy, la teoría aceptada, hoy, llama la hipótesis nebular, y de acuerdo con esto, el Sol y los planetas en nuestro sistema solar comenzaron como una enorme nube de humo y luego se unieron como cuerpos, por ejemplo, planetas, sistemas solares y galaxias. Esta teoría fue propuesta por Emanuel Swedenborg y luego por Immanuel Kant. En 1075 publicó esto. 1100 años antes de ellos, el Corán decía, Thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun. ¿Qué es el Corán? Y te voy a dar los números del capítulo y del versículo para que puedas buscarlo tú mismo. En el capítulo 41, en el versículo 11, Allah subhanahu wa ta'ala dice que se dirigió hacia los cielos y había humo. Entonces, ¿cómo podría un hombre en un desierto que era analfabeto y no tenía literatura, ni evidencia científica, ni trabajos científicos a su alrededor, ni científicos a su alrededor, ni investigación científica en curso en un desierto, lo habrían sabido 1100 años antes? Personas como Immanuel Kant, con toda su investigación científica y libros y bibliotecas trabajando en las obras de otros científicos, llegaron a esto. Puedes decir, está bien, él adivinó, fue una adivinanza afortunada. Está bien, pongámoslo a prueba. El Sol y la Luna se mueven en una órbita. ¿Cómo lo sabemos? Galileo, en 1632, utilizó su invento, el telescopio, para observar y probar que el Sol y la Luna tienen una órbita y se mueven en esa órbita. Pero más de 1000 años antes de Galileo, sin telescopio y sin la capacidad de tener ningún trabajo científico frente a él, ¿cómo podría un hombre llamado Muhammad, que la paz sea con él, en un desierto, haber sabido eso? Pero en el Corán, en el capítulo 21, versículo 33, dice, Huwa alladhi khalaqa al-layli wan-nahari wash-shams, wal-qamari kulla fi falakin yasbahun. ¿Qué nos dice Allah en el Corán, en el capítulo 21, versículo 33? Él dice, y es Él quien creó la noche y el día, y el sol y la luna, cada uno viajando en una órbita. El primer hecho científico que muestra es que el movimiento del sol, la luna y la tierra hace que se produzca el movimiento del día y la noche. Un hombre llamado Muhammad no podría haber sabido eso. Y además, decir que el sol y la luna se mueven en una órbita, no hay forma de que eso sea cierto. Un hombre 1000 años antes de Galileo, sin telescopio, sin ninguna investigación frente a él, podría haber sabido eso. Pero esto tampoco es el Corán. Está bien, otra adivinanza afortunada. Está bien, sigamos. En 1580, Sir Francis Drake, él circunnavegó la Tierra para demostrar que era redonda y no plana. Él dio la vuelta al mundo para demostrar que era redonda. Incluso hoy algunas personas piensan que es plana, pero esto es algo. Tener la capacidad de ir en un barco alrededor del mundo pudo probar eso 1000 años antes que él. Un hombre en un desierto que nunca navegó en los océanos, que no tenía la capacidad de saber nada de esto. Él presentó un Corán que fue revelado por el Creador, que nos dijo que la Tierra no solo es redonda, sino que es como el huevo de un avestruz, un esferoide, lo cual es más preciso que decir que el mundo es redondo, porque los polos están aplastados como el huevo de un avestruz. ¿Cómo podría haber sabido eso? Pero en el Corán lo encontrarás, y esto fue 1000 años antes de Sir Francis Drake, por un hombre que nunca navegó en un océano. No solo eso, podrías decir, está bien, muchas de estas son conjeturas inteligentes, está bien, la teoría del Big Bang, que es la teoría aceptada hoy en día. En el Corán, capítulo 21, verso 30,
La luz de la luna no proviene de sí misma, sino que se refleja del sol. ¿Cómo pudo un hombre llamado Muhammad haber sabido eso en un desierto, que la paz sea con él? Pero el Corán lo reveló, capítulo 25, verso 61, que todo, el sol y todo lo que hay allí se extinguirá después de un cierto periodo de tiempo. La luz del sol se acabará, se convertirá en una supernova y será destruido. Esto es lo que los científicos nos dicen hoy en el Corán. Esto fue mencionado, capítulo 36, verso 38, la presencia de materia interestelar. Algo que no hay forma de que un hombre en un desierto que no podía leer hubiera sabido en el Corán. Capítulo 25, verso 59. El universo se está expandiendo. ¿Cómo pudo un hombre llamado Muhammad haber sabido eso en un desierto? No había universidades a su alrededor, ni investigaciones científicas en curso. Él ni siquiera podía, incluso si le pusieras un libro frente a él, no podría leer. Pero en el Corán, en el capítulo 51, verso 47, se menciona la expansión del universo, algo que hoy tomamos como un hecho científico. No solo estos, si miramos la geología, los orígenes del hierro, el hierro es un elemento que encontramos, pero como nos dicen los científicos, el hierro no se forma en la Tierra, más bien se forma dentro de supergigantes rojos, las estrellas que son supergigantes rojas, ahí es donde hace el hierro. Y viene del cielo y se trae a la Tierra, donde los meteoritos y otros están golpeando su planeta, y de ahí es de donde vino, así que los científicos nos dicen hoy. El Corán nos dijo esto en el capítulo 57, verso 25. La física. Si miramos a los científicos, recientemente descubrieron la partícula de Higgs boson, que es más pequeña que un átomo. Recientemente encontramos que esto es más pequeño que un átomo, y antes de eso, al observar el átomo y los núcleos y los protones, vimos algo más pequeño que un átomo, pero un hombre llamado Muhammad en un desierto no podría haberlo hecho. Él no tenía un telescopio, él no tenía ninguna de esa habilidad. Dr. Peter Higgs recibió un premio Nobel por este descubrimiento, pero más de 400 años antes que él, el Corán mencionó eso, lo que es más pequeño que un átomo. Y esto está en el capítulo 34, verso número 3. Miramos la biología. La NASA, en JPL, el laboratorio de población de jets que tienen en Pasadena, California, publicaron un artículo, y esto fue publicado recientemente, el 15 de abril de 2014, hablando sobre la teoría del mundo acuático. Los orígenes de la vida, todo vino del agua. Hablamos sobre la energía eléctrica, producida naturalmente en el fondo del mar, que es lo que dio origen a la vida, y el hecho de que el 80% del plasma criptográfico es de lo que están hechas las células. Es agua, 80% de agua. Tú y yo estamos hechos de un 80% de agua. Pero 1400 años antes de la NASA, sin el laboratorio JPL, sin ninguna de esa investigación, el Corán nos dijo que hicimos todo lo que está vivo a partir del agua. Y luego Allah dice, afala yu'minuna. ¿Qué nos dice el Corán? Nos dice que en el capítulo número 41, verso número 11, que hicimos, Allah dice, hicimos todo, ser vivo a partir del agua. Y luego plantea un desafío. ¿Acaso no creerán entonces, después de mirar todos estos milagros científicos, esto mostrará hechos científicos mencionados en el Corán, sin predicciones incorrectas? Miros Borkai y otros libros, eso mostrará cientos de hechos científicos que se consideran hechos y que se mencionan en el Corán, y no hay una sola predicción en el Corán que sea incorrecta. ¿Cómo podría ser esto sino a través de una fuente divina? Un hombre en un desierto podría acertar una vez, o dos, o tres, pero no siempre. Así que te invito a leer el Corán por ti mismo, a hacer preguntas. En la descripción tenemos un enlace, puedes enviarnos preguntas. No pases tu vida sin conocer la verdad de dónde vienes y cuál es tu propósito, como se mencionó